En la esquina de Gilo se reúnen los amigos a conversar del mundo, de temas profundos, pero también de la amistad y de cómo vencer. La esquina de Gilo es tu esquina, es amiga, es de todos porque defendemos la justicia. Porque un mundo mejor es posible, posible, posible. En cada charla una historia, un nuevo amanecer, donde las palabras son armas para entender que unidos podemos cambiar, transformar, derribar las barreras y juntos avanzar. La esquina de Gilo es refugio corazón, donde el amor y la verdad siempre tienen razón. Es la esquina de los sueños y la revolución, donde cada amigo aporta su convicción. La esquina de Gilo es tu esquina, es amiga, es de todos porque defendemos la justicia. Porque un mundo mejor es posible, posible, posible. Es el rincón donde nace la esperanza, donde el canto y la risa no tienen balanza. Un lugar para crecer, para creer y para soñar, donde cada conversación nos invita a luchar. La esquina de Gilo es tu esquina, es amiga, es de todos porque defendemos la justicia. Porque un mundo mejor. Pues muy buenas tardes desde aquí, desde La Habana, desde este balcón de La Habana que hoy se extiende justo a mi espalda. La intersección de G y Malecón, de la Avenida de los Presidentes y Malecón, justo acá a mi derecha, la Casa de las Américas. Y hoy vestimos de lujo este balcón de La Habana. Hoy tenemos en primera persona a uno de los intelectuales más importantes que tenemos en nuestra América, en nuestra región, que además de ser politólogo, sociólogo, nativo argentino, doctor en ciencia política por la Universidad de Harvard, o sea, lo que se puede decir un producto fallido de lo que se pretendía fabricar, menos mal que eso sucedió, que actualmente es director del Centro de Complementación Curricular de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Avellaneda. Asimismo, es profesor consultante de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Instituto de Estudio de América Latina y el Caribe. Recientemente se retiró en calidad de investigador superior de la CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. También fue vicerrector de la Universidad de Buenos Aires entre los años 1990 al 94, secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, entre 1997 y 2006. Es director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia de Ciencias Sociales, PLED por sus siglas, del Centro Cultural de Cooperación Floreal Gorini. Es doctor honoris causa en las Universidades Nacionales de Cuyo, Salta, Córdoba y Misiones en la Argentina, y de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Barat de Cabimas, Zulia, Venezuela. Premio Internacional José Martí por la UNESCO en el año 2009, premio honorífico de ensayo Ezequiel Martínez Estrada de Casa de las Américas de La Habana, Cuba, acá a mi derecha, en el año 2004, el cual pueden consultar a través de la página, tiene una web que es atilioboron.com.ar, en el cual hay un café virtual exquisito que se invita a todos los que puedan asistir. También tiene un canal que se llama Atilio Borón. Bueno, no es necesario más preámbulo y aquí tenemos al doctor. Muy buenas tardes desde aquí, desde Cuba. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Gilo? Un gusto estar contigo. El gusto es todo nuestro. El gusto es todo nuestro, de verdad. Gracias por esta invitación. También les recomiendo, mire, desde aquí, desde Cuba, tengo este ilustre libro, uno de los más recientes, El hechicero de la tribu. Esta edición es de Ciencias Sociales.
Atilio Borón como autor del Hechicero de la Tribu, Vargas Llosa y el liberalismo en América. Eso es para que vean cómo es una persona tan talentosa, tan virtuosa, como se logra convertir en algo totalmente opuesto. Profe, hoy vamos a tratar este tema en el cual usted es uno de los especialistas número uno, que es este tema de la multipolaridad y la capacidad que usted tuvo de observar en aquellos años 90, justamente en año 94, de la nariz de aquel avión, como ya iba perdiendo verticalidad, por que diga horizontalidad, y iba en una parábola descendiente, y se dio cuenta en aquellos años de Fukuyama, del fin de la historia, del nuevo siglo norteamericano, y o sea, aquí lo dejamos con el profesor a este tema de la multipolaridad, un nuevo orden mundial. Bueno, sí, yo en el 94, no sé si tú has visto esto, este es el artículo, ¿verdad? Este es el artículo. De alguna manera yo me di cuenta que realmente Estados Unidos estaba enfrentando crecientes dificultades en el terreno internacional y que no iba a poder mantener esa situación de predominio incontrastable que había ejercido desde los años de la Segunda Guerra Mundial, de fines de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo cuando se produjo la implosión o la desintegración de la Unión Soviética. Tú sabes, Gilo, que en ese momento sobraron los trovadores que cantaban loas al nuevo siglo americano. Ya se decía de que, bueno, el siglo XXI sería el siglo de los Estados Unidos. No había rivales a la vista, no veían venir a China todavía, lo cual habla de un grave problema, digamos, de análisis. No pensaron que Rusia podría alguna vez reemerger de sus cenizas. Bueno, una serie de problemas. Y yo, digamos, mirando las cosas con más cautela y habiéndome favorecido por aquello que dijo Martí tantas veces, no he vivido en la entraña del monstruo, he vivido en el monstruo y conozco sus entrañas. Yo viví muchos años en ese monstruo, en las entrañas. Un producto fallido de Harvard. ¿Cómo falló esa maquinaria, profe? Yo tenía mis convicciones y no me las iban a cambiar. Disculpe que lo interrumpa. No, dime. Quiero extenderle una felicitación por el Día del Educador, porque lo consideramos nuestro también acá, que fue precisamente ayer. Muchas gracias. Como te digo, un poco con esa mirada martiana, viendo a Estados Unidos, viendo su papel en la escena internacional, viendo la emergencia de otras constelaciones de poder mundial, a mí me parecía, y por eso el título del trabajo era hacia un fin, vamos hacia una era posthegemónica, ¿no es cierto? O sea, una era en donde Estados Unidos no iba a poder seguir preservando esa hegemonía indiscutida que tenía en el terreno militar, en el terreno educativo, en el terreno ideológico, en el terreno cultural, diplomático, mediático, todo eso. Y bueno, de hecho las cosas se fueron dando tal cual yo lo pensaba. Ellos tuvieron un rudo despertar en el 2005, porque en el 2005 ellos pensaban de que ya lograban concretar el sueño de una América entera totalmente encuadrada, ¿verdad?, en función de los intereses de Estados Unidos a través de la aprobación del ALCA. Pero resulta que el ALCA fue rechazado. El ALCA fue repudiado en Mar del Plata, una gran operación liderada, ¿verdad?, así a distancia, por telecomando por Fidel, en el escenario por Hugo Chávez y acompañada por los presidentes Néstor Kirchner, que era el anfitrión de esa cumbre, por Luis Ignacio Lula da Silva y también en cierta medida por Tabaré Vázquez, que venía del gobierno de Uruguay, el gobierno del Frente Amplio. Ahí ya no se esperaban los gringos esa derrota y eso, digamos, aceleró
un proceso que se venía dando desde finales del siglo anterior, o sea, cuando en 1999 asume la presidencia de Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías. Ahí comienza un efecto dominó que de alguna manera se difunde por toda América Latina, porque tienes, por ejemplo, el triunfo de Lula, que se verifica ahí en noviembre del 2002. Lula asume el 1 de enero del 2003. En mayo del 2003 asume en la Argentina Néstor Kirchner. Poco después el Frente Amplio gana en Uruguay y después gana Evo en Bolivia, y en el 2007 triunfa Rafael Correa en Ecuador. En el 2008 Lugo en Paraguay, en el 2009 Mel Zelaya en Honduras. O sea, el continente se va tiñendo de un color rojo, un rojo más intenso en algunos países, menos intenso en otros, pero un continente que claramente se opone, ¿verdad?, a los designios del imperio norteamericano. Y a todo esto, fuera de nuestra región, se estaba produciendo el espectacular crecimiento de la economía china, que comienza realmente a gravitar de una manera extraordinaria en la economía mundial. Se produce también lentamente la reconstrucción, la resurrección de Rusia como una potencia tecnológica y económica muy, muy importante, y esto va empezando a modificar el cuadro de la política internacional. Proceso, digamos, que avanzó sin solución de continuidad hasta el día de hoy. Y hoy en día, digamos, cuando uno mira 25 años atrás, cuando este proceso comenzó, y lo que es hoy tenemos una realidad muy diferente a la que teníamos en aquella época, y en donde estas predicciones se fueron cumpliendo. Hoy en día tenemos un sistema multipolar muy sólidamente establecido. Tenemos los BRICS, que ya constituyen en su versión original, de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ya constituyen un núcleo económico superior al G7, ¿no es cierto? Y esa diferencia se ha acrecentado todavía más con la incorporación de los nuevos miembros, que fue resuelta en la reunión de Kazán en Rusia hace un par de meses, y todo esto evidentemente está produciendo un nuevo mapa en la siempre cambiante realidad internacional, ¿no es cierto? Ahora, esa nueva constelación de poder internacional, de todas maneras, al día de hoy, no logra crear todavía un orden institucional, porque la gran discrepancia que hay entre el sistema internacional como lo conocemos hoy, esta configuración de poderes que hay a nivel internacional, y el orden mundial, que es el orden que de alguna manera estableció Estados Unidos a la salida de la Segunda Guerra Mundial, ese orden todavía está en vigencia. Y por supuesto es un orden que ya no garantiza nada, porque si hay algo que podemos decir de las instituciones del sistema de Naciones Unidas, es que han dejado de ser representativas, por una parte, y han dejado de ser eficaces. O sea, y cuando yo digo eficaces, por ejemplo, el Consejo de Seguridad se supone que tendría que haber enviado a los cascos blancos a detener el genocidio que hay en curso en Gaza. Sin embargo, no lo puede hacer. Y no lo puede hacer porque todavía está el poder de veto que tiene Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, en una época en donde se pensaba de Gran Bretaña y Francia como grandes potencias mundiales, cosa que ya no lo son, ya no lo son. Hoy en día realmente son países que tienen una gravitación internacional marginal. Entonces tenemos acá el grave problema de un sistema internacional multilateral cada vez más afianzado, cada vez con mayor arraigo en el sistema internacional, pero las reglas que regulan el funcionamiento de ese sistema
son reglas anticuadas que no se aplican. Se aplica en un sistema que era diferente. Te pongo el ejemplo, el poder de veto en el Consejo de Seguridad. Parece que es una antigualla porque no responde a la realidad. O te pongo otro ejemplo, inclusive el dualismo con el que se maneja la dualidad del criterio de la Corte Penal Internacional, que por ejemplo emite una orden de captura en contra de Vladimir Putin y demoró casi un año en emitir una orden de captura para el verdadero genocida que está hoy suelto en Medio Oriente, que es Netanyahu, ¿verdad? Y te doy uno más, pero para no centrarme demasiado en este tema. Cuando tú miras el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad?, que tiene una representación de los países en función de su poderío económico, bueno, Estados Unidos se reserva para sí el 16.5% del poder de voto en el directorio, lo cual en la práctica transforma al Fondo Monetario Internacional en una institución norteamericana, porque para votar cualquier reglamentación, cualquier norma o votar cualquier préstamo necesitas contar con el 85% de los votos. Estados Unidos tiene el 16.5%, reflejando de alguna manera un predominio económico que ya no tiene. China, que tiene una economía tan grande o más que los Estados Unidos, tiene apenas 5% del poder de voto. Entonces, esto te das cuenta que es una institución que ya no tiene realmente... Perdón que lo interrumpa, profe. Por favor. Y además de eso, tiene un porcentaje altísimo de la población mundial, además de la gravitación geoeconómica y hasta geopolítica que tiene. Por eso, y bueno, para ni hablar del país más poblado del mundo, ¿verdad?, que es la India hoy, porque la India ya ha sobrepasado a China en población, y sin embargo la India no tiene ninguna representación en el Consejo de Seguridad. Eventualmente, cada tanto, como Cuba, como Argentina, como Brasil, la Asamblea General elige a 10 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, y a veces, de vez en cuando, entra la India. Pero tener al país más poblado del planeta por fuera del organismo rector de las Naciones Unidas habla que realmente este orden mundial ya se ha desplomado y no funciona. Por eso hay que crear. Y hay que crear también un orden en el sistema monetario, reemplazando el famoso SWIFT que tienen los norteamericanos, que es un sistema de regulación de las transacciones financieras internacionales que controla el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y que si al Departamento del Tesoro se le ocurre que yo no puedo hacer un envío, suponte una donación a Cuba, o comprar, no sé, una caja de ron cubano, ellos directamente dicen que no, porque Cuba es un país que ellos incorporan a la lista de patrocinantes del terrorismo. Mira tú, esta horror, pero bueno, e impiden la operación. Entonces ya los otros países que se han ido alejando del sistema están creando un sistema alternativo, y esto es lo que le va a dar fuerza a ese nuevo equilibrio mundial que se ha configurado, en donde el proceso ya está asentado. Y como yo lo dije en una conferencia en Rusia en febrero de este año, porque hubo un foro sobre la multilateralidad ahí, y ahí había toda una discusión sobre la transición. Yo dije, miren, la transición ya terminó, el viejo sistema ya no funciona más, ahora tenemos un nuevo equilibrio, una nueva configuración de poder mundial. Lo que falta todavía es tratar de darle un ordenamiento, una institucionalidad para que esto pueda funcionar de una manera bien adecuada. Así que en eso estamos, y la verdad que es una gran noticia en principio. Bueno, veo que tienes muchos saludos, así que yo también saludo. Sí, el problema es que es un lujazo tenerlo usted, que a mí se me ha ido por completo. Los amigos me conocen, Catón, Jorge Gabriel, que lo conoció, AKMB, tenemos mucho Juche TV, que precisamente trata este tema, otro de los colaboradores también, trata este tema de Corea del Norte, que viene a colación también, que hemos visto recientemente cómo
Vladimir Putin hace una visita personal y saltan por encima, más allá de los parcos, que pueden ser ciertas manifestaciones de aprehensión. Hemos visto abrazos de Putin y Xi Jinping, abrazos, recibimiento Sí. con abrazos, y eso algo. Entonces, perdón, estoy muy emocionado y muy agradecido de verdad que usted esté con nosotros acá, y me imagino que todos así ahí puede ver. Entonces estoy saludándolos a todos a través del chat, de este chat que es nuestro. Estamos aprovechando este huequito en la agenda que nos acaba de donar, y de manera casi inmediata el doctor Atilio, que lo consideramos un amigo nuestro por acá. Mercedes, la de Toronto, desde Canadá, esa cubanaza. Franklin Santamaría, saludos desde Quito, Ecuador. Estamos todos aquí viéndolo ustedes para usted acá con esa, profe, esa elocuencia y ese conocimiento transmitido a través de usted que cala, que llega. Qué bueno que la maquinaria falló allá en la universidad, profe. De verdad que sí. Otra cosa, hablando de este tema, déjeme decirle, están invitados al café virtual, entren, ahí lo dice, vamos al café virtual. Del próximo jueves, el jueves 26, 19 horas de Buenos Aires o de Argentina, que son las 17 de Cuba. En todo caso, los que tengan interés, que manden una inscripción diciendo que son de Cuba, para que así le franquemos directamente la entrada. ¿Okay? Muchas gracias por esa manera. Acá estamos en un parque, en una bicicleta, venimos en una bicicleta para acá, profe, yo le mandé el video. Esto es una manera más, esto es lo que se llama resistencia creativa, y no por eso vamos a dejar de seguir haciendo esto, y mucho menos con el lujo de tenerlo usted acá. Continuamos con el tema, mucho antes sin decirle que todo el que pueda, por favor, colaborar con un super chat, un super sticker. Ya vi, muchas gracias, mi amigo Jorge Gabriel nos hizo una donación, y felicitar al ya miembro varias veces, Juche TV, que se hizo miembro asistente de acá de nuestro canal. Está Kermi por ahí, es que somos unos cuantos en esta comunidad. Bueno. Y entonces, profe, continuamos con este tema de esta multipolaridad en este mundo que está bien siendo de bloques, que hay bloques dentro de los bloques, incluso en el caso tenemos el RICS, se agranda al BRICS, o sea, dentro de lo que existe el BRICS Plus asociados y todo lo que contempla. China imparable, China inevitable, Rusia fortalecida, Occidente cada vez haciéndole más caso a Emmanuel Todd, ¿no? Al estudio de Emmanuel Todd. Y la derrota de Occidente. La derrota de Occidente. Lo dejo, profe, para que nos profundice en todos estos temas. Claro. Bien, lo que un poco ese libro de Emmanuel Todd es muy importante, porque él habla de un Occidente derrotado, un Occidente que ya no tiene capacidad para actuar de manera autónoma de los Estados Unidos. Lo vemos muy claramente en el caso europeo, ¿no es cierto? En Europa, cómo los países europeos han consentido en que Estados Unidos, manipulando a la OTAN, declare una guerra de proximidad, ¿no es cierto?, a Rusia, porque eso es lo que está pasando en Ucrania. Ucrania fue utilizada como trampolín, como plataforma, como cabeza de playa para avanzar en contra de Rusia, porque el objetivo de Estados Unidos es la destrucción de Rusia, y a partir de la destrucción llegar luego a abalanzarse en contra de China. Cuando yo digo el plan de la destrucción, no vayas tú a creer de que es una idea mía, producto de una exacerbación de mi odio hacia el imperialismo americano. Ellos lo escribieron. Hay varios estudios, varios informes, sobre todo hechos por la corporación RAND, en donde plantean la necesidad de fragmentar a Rusia. Incluso dice, el título es sobreextendiendo y desequilibrando a Rusia. Ese es el informe, ¿no es cierto?,
del año 2019, que después fue complementado con otro, sobre extender y desequilibrar. ¿Sobre extender en qué sentido? Bueno, obligarla a salir a hacer guerras, hacer que Rusia se involucre en guerras. La idea era de que una Rusia involucrada en guerras y además una Rusia afectada por una serie enorme de medidas coercitivas unilaterales que realmente no son sanciones porque Estados Unidos no tiene autoridad para sancionar a nadie, ¿verdad? Pero bueno, se les dice sanciones en un uso así corriente. Ellos pensaron de que una Rusia involucrada en un esfuerzo militar y al mismo tiempo debilitada por las sanciones económicas se desplomaría como se desintegró la Unión Soviética. Bueno, pues el cálculo le salió muy mal, ¿verdad? Porque lo que ocurrió fue que el plan aquel que era convertir a Rusia en una inmensa Yugoslavia, ¿verdad? Yugoslavia hoy es el ex territorio de la vieja Yugoslavia, alberga ahora a 6 países, más Kosovo, que en realidad es una gran base militar estadounidense, nada más, que no es reconocido como una nación independiente. Ellos pensaban que con esta fragmentación de Rusia, que por supuesto es un emporio de nacionalidades y de lenguas, etcétera, bueno, pero que esa fuerza centrífuga haría que ese enorme territorio ruso se convirtiera, ¿verdad?, en la zona en donde estarían funcionando 10, 15 o 20 estados independientes cada cual, ¿no es cierto? Y que por lo tanto ya Rusia no tendría ese poder de contener los planes de Estados Unidos en Europa. Y eso se convertiría en un peligro existencial prácticamente para China. Por supuesto. Al tener esa porosidad, cuando vemos en el mapa la franja porosa, por cierto, de frontera que existe con ese estado tapón de Mongolia que hay, se convertiría en una entrada para minar a China completamente de ataques terroristas y entre otros. Bueno, ese era el plan, precisamente. Pero bueno, Rusia no se fragmentó, Rusia no se va a fragmentar. El efecto que tuvo las sanciones económicas en contra de Rusia fue un efecto paradojal. La economía rusa hoy es la economía más próspera de Europa, la que está creciendo. Mientras todas las demás están estancadas o en decrecimiento, la economía rusa está registrando tasas de crecimiento del 2,5%, 3,5%, y ha precipitado, ¿no es cierto?, una modificación fundamental en el sistema internacional, porque durante muchos años, inclusive durante el inicio de la era de Vladimir Putin, la apuesta de Rusia era llegar a tener un acuerdo razonable, pacífico con Occidente, ¿no es cierto? ¿A partir de qué cosa? A partir de la complementación que existe entre las economías de Rusia y las economías de Europa Occidental. ¿Qué es lo que no tienen la economía de Europa Occidental? No tienen energía. ¿Qué es lo que le sobra a Rusia? Le sobra energía, sea bajo la forma de petróleo o bajo la forma de gas. Por eso todos los oleoductos y gasoductos. Ahora, cuando Estados Unidos... Perdón, profe, disculpe, otra interrupción más. Y aparte de eso es su tecnología nuclear. Hay que contar con eso también, que es otra fuente de energía. O sea, hablando de fines pacíficos, de esa energía. Sí, no, tecnología de primer orden. Pero yo me limitaba a decir que, bueno, lo que los europeos necesitaban fundamentalmente era energía y gas. Rusia se los proporcionaba. Con el tema de la ofensiva de esta guerra de proximidad en contra de Rusia, bueno, Estados Unidos ordenó reventar el gasoducto más importante, que era el Nord Stream 2, ¿no es cierto? Que fue una operación organizada por Estados Unidos, planificada por Estados Unidos, y en la cual el resultado ha sido que ya Europa no recibe ese gas. ¿Cuál fue el resultado para Rusia? Muchos dijeron, bueno, si Rusia no le puede vender el petróleo a Europa, Rusia entra en una crisis económica. Pero no ocurrió eso.
¿Por qué no ocurrió eso? Porque en realidad el mundo está sediento de energía. Y lo que pasó fue que Rusia reorientó su estrategia comercial desde Occidente hacia el sur, o sea, hacia China y hacia India, dos países que están en condiciones de comprar todo el petróleo y todo el gas que Rusia quiera enviarles. Entonces, dos colosos consumidores enormemente. Enormes. O sea que Rusia perdió el mercado europeo, ganó un mercado mucho más grande, mucho más poderoso, que es el mercado de los países del sur de Asia, que todos ellos necesitan petróleo, por lo menos los dos más grandes necesitan mucho. Y esto evidentemente produjo una acentuación del corte, la ruptura, del aislamiento, de la derrota de Occidente, porque ante Occidente de alguna manera tenía a Rusia como que arrinconada, diciéndole, bueno, o comercias con nosotros o no comercias con nada, pero bueno, con toda esta crisis actual, Rusia claramente se orientó hacia el sur y por lo tanto conforma, junto con los BRICS, el núcleo más dinámico de la economía mundial en este momento, mientras que las economías europeas están hundidas en recesión y ahora con Donald Trump van a estar obligadas a comprar el gas de los Estados Unidos, el gas que va a ser mucho más caro, se calcula que es por lo menos el doble o tal vez el triple de caro, pero además mucho más inseguro e insuficiente, ¿verdad? Porque van a tener que enviar el gas en barcos liquidificadores y luego hacer el proceso de regasificación, lo cual hace todo esto una operación sumamente engorrosa y sumamente cara. Por lo tanto, quienes se perjudican son Europa y ya lo vemos. ¿Quiénes son los dos pilares de Europa, Gilo? Son Francia y Alemania. Los dos en una crisis profundísima. Francia, que acaba de tener una nueva designación de un primer ministro que va a tener muy corta vida y que probablemente esto termine con un llamado anticipado a elecciones presidenciales por parte de Macron, porque no puede volver a llamar a una asamblea legislativa, ¿verdad? Y si vuelve a tener problemas con el actual primer ministro, esto termina con una convocatoria, una elección presidencial anticipada. Y de hecho, en Alemania, el gabinete presidido del llamado semáforo, por los colores rojo, verde y amarillo, ¿verdad?, que tenía ese gabinete, rojo por los socialdemócratas, verde por los verdes, amarillo por el grupo liberal, ¿no es cierto? Ese gabinete ya ha sido desahuciado por la Asamblea del Parlamento alemán y va a haber elecciones en febrero y fíjate que ya quien está encabezando las elecciones en las encuestas para las elecciones alemanas es el AfD, que es Alternativa por Alemania, que es un grupo neonazi. O sea, puede ser de que no llegue directamente al gobierno, sino a través de una coalición, pero hoy por hoy el electorado alemán le está dando el respaldo a un grupo que antes era un grupo marginal de la política alemana. Todo eso se lo deben los alemanes a la influencia de Estados Unidos en la política alemana, al grado de sometimiento del gobierno alemán a los dictados de Washington, que ha tenido este efecto paradojal, y bueno, y estas son las consecuencias, ¿verdad?, que está pagando en este momento una Europa cada vez más irrelevante en la arena internacional y cada vez más sometida a los mandatos de Estados Unidos. Profe, esto hablando de la Unión Europea, geográficamente de Europa, la isla occidental europea de Gran Bretaña, por decirle, ¿no? De alguna manera, ¿qué rol está jugando en esto? Sabemos que está debilitada, pero no tiene la gravitación. No, Gran Bretaña, ¿verdad? Primero, Gran Bretaña al apartarse de Europa, ¿verdad?, obedeciendo a un proyecto muy propio de los Estados Unidos, se ha quedado muy debilitada,
En ese momento Gran Bretaña ya... A ver, Gran Bretaña ni siquiera pesa hoy en Oriente Medio, que fue una zona en Es la cual increíble. Gran Bretaña tenía, digamos, no nos olvidemos que lo que era Palestina, que luego se produjo la partición, una parte se la quedó Israel, otra parte Palestina, pero luego bueno, los israelitas avanzaron, se robaron gran parte de la península. Todo aquello era un dominio que estaba bajo la autoridad inglesa. Hoy en día Inglaterra no tiene ninguna influencia en el curso de los acontecimientos en esa parte del mundo, como no lo tiene en las antiguas colonias africanas o asiáticas. O sea, Inglaterra quedó ahí como un recuerdo de la pompa y la circunstancia de la corona inglesa, que ha sabido mantenerse durante mucho tiempo, pero sin tener ninguna capacidad efectiva de intervención. En realidad, hoy por hoy, en el concierto internacional, cuando uno habla de Occidente, está hablando de Washington. El resto es Sí, una comparsa es una, que acompaña y nada más. es una periferia total. Ahora, dentro de este nuevo orden que no acaba de nacer completamente y el antiguo que no acaba de morir, ¿cómo queda América Latina? Y nosotros, Ajá, América Latina, vamos por ahí. y nosotros quedamos en una posición muy expuesta, ¿verdad? Porque Estamos en la isla americana, en la gran isla americana donde no son, claro, no, estamos en la gran isla americana. Para Estados Unidos patio nosotros trasero. seguimos siendo el patio trasero, el afán de conquistar definitivamente nuestras riquezas y lo que podamos tener acá es un hambre insaciable que tiene Estados Unidos. Ellos están muy preocupados porque a pesar de que ha habido toda clase de obstáculos para la inserción de China como actor económico en la región. De hecho, China hoy es primer socio comercial de algunos de los países de América Latina, es primer socio comercial de Chile, es primer socio comercial de Brasil, es segundo socio comercial de Argentina, segundo socio comercial de México, creo que segundo socio comercial o primer socio comercial del Perú. O sea, se les ha escapado por completo el control de China que ellos querían tener totalmente reducido, una China que no tuviera gravitación en esta parte del mundo, pero bueno, hay un imperativo económico que es insoslayable y eso hace que entonces Estados Unidos refuerce, ha intentado reforzar sus controles sobre la región. Piensa tú de que China, para dar una idea, siempre digo la cifra, aunque ahora puede ser un poco mayor, China hoy es primer socio comercial o financiero de 144 países en el planeta Tierra. Eso es De un número. 144. O sea que prácticamente las 3/4 partes del planeta Tierra tienen como primer socio comercial o financiero inversionista a China. Eso no tiene precedente. No tiene precedente. En la historia comercial del mundo no la tiene. No, ni siquiera en el apogeo del imperialismo norteamericano, la década de 60 y 70, ni siquiera en ese momento Estados Unidos tenía tal grado de gravitación. Por lo tanto, esto genera una obsesión muy grande de parte de Estados Unidos para que nosotros cortemos los lazos con China, ¿no es cierto? Y fíjate que cada funcionario de los Estados Unidos que visita nuestros países, la consigna es: alejen a China de acá, alejen a Rusia, alejen a Irán de América Latina. ¿Por qué? Porque ellos quieren, y esto lo dijo la generala Laura Richardson, ellos quieren aprovechar los inmensos recursos naturales que, según ella, tenemos en nuestra región. Ahí le debemos a la generala Richardson ese sincericidio cuando ella dijo en nuestra región. O sea, las riquezas que tenemos en nuestra región son de ellas. Estados Unidos quiere tener acceso a las
que eso te das cuenta. Y bueno, los países están defendiéndose. Entonces estamos en esa gran pugna en este momento y hay que estar muy atentos con Trump 2, como te decía alguien recién ahí, porque ya tú ves el grado de beligerancia que tiene ese gobierno. Por empezar, tenés dos gentes vinculadas a la mafia anticastrista de Miami en cargos muy importantes. Tienes a Marco Rubio, que hay que decir, Marco Rubio no es una familia de exiliados, porque se fueron de Cuba antes del triunfo de la revolución, pero por supuesto Marco Rubio se da lustre diciendo que él es un pobrecito exiliado, etcétera. Nada de eso. Ellos se fueron antes del triunfo de la revolución cubana, ya estaban en Miami. Y Claver Carone sí, que es una familia así, y los dos muy obsesionados con Cuba. Entonces yo creo que van a procurar reforzar aún más el bloqueo, pero ya no se sabe qué más pueden hacer, porque la verdad que los aprietes que está sufriendo la economía cubana en todas sus dimensiones, financieras, tecnológicas, comerciales, navieras, no sé qué más. Ámbito. No sé qué más pueden hacer y han hecho un daño terrible a la sociedad cubana, ¿verdad? Porque pueden apretar un poco más las tuercas, pero realmente yo estaba pensando, coincido realmente con usted en eso. También el contexto de este Trump 2.0 no es el mismo de aquel primer Trump. O sea, no, él va a tener ahí, tiene un par de problemas muy graves que resolver, pero de todas maneras va a tener algunos de sus perros de presa lanzados en contra de Cuba. O sea, ustedes tienen que estar muy alertas porque esta gente dice, bueno, ahora es cuando, para usar una expresión de la derecha argentina cuando hablan de Milei, dice, ahora es cuando hay que acabar con toda esa legislación que viene de la época populista, etc. Bueno, yo creo que tanto Marco Rubio como Mauricio Claver Carone van a lanzar toda la ofensiva posible en los primeros 100 días del gobierno de Donald Trump. Y yo creo que acá hay que hacer un llamado muy fuerte a la solidaridad de los países de América Latina. Yo estoy un poquito enojado porque creo que algunos países de la región no están colaborando con Cuba como deberían hacerlo. Tengo la impresión, no quiero ponerme a hacer nombres, sería demasiado... Claro. Yo sé de lo que estamos hablando, profe, y coincido totalmente con usted. Se puede siempre hacer más, está a las manos, no es ni tan siquiera un esfuerzo. ¿No es así, profe? Estamos en sintonía. Está a las manos, no es una cuestión. No vamos a caer en eso, no por el canal, sino por respeto a usted. Quiero aprovechar, ya que estamos hablando de la región y de nuestro miembro que le manda una pregunta acá que dice, profe, ¿cómo está la Argentina bajo el régimen de Milei? Y aprovechar esto como colofón para que nos aborde un poco más de esta metedura de pata, ¿no? Porque de un economista, de primero rechazar un bloque como el BRICS, ¿no? Eso no, yo creo que no se le ocurriría a nadie. Y segundo, primero todas aquellas barrabasadas de que no voy a comerciar con comunistas, que sea, viniendo de un economista supuestamente. Así que, y después todo lo que se ha retractado. Y además de eso, bueno, la pregunta de cómo está Argentina bajo el régimen de... La Argentina está muy mal, estamos pasando un momento de los peores. Es un país que se ha convertido, sobre pretexto de lograr un equilibrio fiscal, que se ha logrado con una fórmula que es muy sencilla. A ver, Gilo, yo supongo que tú puedes tener una serie de deudas, si tienes una tarjeta de crédito o si tienes que pagar un alquiler, y tú me dices, a mí no me alcanza el dinero. Y yo te digo, oye, es muy fácil, utiliza la metodología de Milei. ¿Cuál es? Bueno, pues no paga nada. No paga las tarjetas, no paga el alquiler, no paga los gastos médicos, no paga la educación de sus hijos, no paga nada. Entonces dice, tenemos un superávit fiscal, la economía está saneada. Es una ficción. Eso dura, digamos, 2 meses, 3 meses, 6 meses, ¿verdad? Son juegos con números macroeconómicos que no van al núcleo, la médula de lo que está sucediendo. Me da la imagen esa, en mi escaso conocimiento.
Porque si tú me dijeras, tengo un equilibrio fiscal, pero he pagado todas mis cuentas y he hecho todos los desembolsos que me había visto obligado a hacer por la ley de presupuesto, bueno, te digo un mérito. Pero él no ha hecho nada de eso. Simplemente se ha sentado en la billetera, no ha pagado a nadie, ha parado todas las obras públicas, ha parado la transferencia a las provincias, ha parado los aumentos a los jubilados, ha parado las medicinas gratuitas, ha cortado todo. Claro, y así dice, tengo superávit. Eso no se lo cree nadie. Pero bueno, pero aparte de eso, lo que ha producido es un encarecimiento fenomenal de la vida en la Argentina. Tanto es así que, por ejemplo, hoy estaban en las redes sociales gente que comparaba precios, por ejemplo, en Londres con precios en la Argentina, de artículos de primera necesidad, por ejemplo, yogur, leche, quesos, fiambres, atún, algunas cosas así. En todos estos ítems que hacen a la canasta familiar, ¿no es cierto? En todos esos ítems, Buenos Aires era mucho más cara que Londres. Oye, esto es inaudito, nunca se vio en la historia. Londres es la ciudad más cara de Europa, probablemente junto con Copenhague y alguna de las otras de los nórdicos. Argentina más cara. Tú dirás, bueno, es que entonces ganan salarios fenomenales. No, justamente es más cara por la apreciación del peso, por todas estas jugarretas que están haciendo con el dólar, etcétera, y los salarios, aún en los trabajadores registrados por convenio, los salarios no llegan a la canasta mínima. Tenemos ya un 53% de la población bajo la línea de la pobreza, pero si tú los mides con una metodología más adecuada que el gobierno no quiere aplicar, llegamos a una cifra estratosférica de 70 a 75% de gente por debajo de la línea de la pobreza en uno de los países con mayor dotación de recursos naturales de América Latina, lo cual es absolutamente imperdonable. Incluso, profe, si usted disculpe que yo le interrumpa, usted No, por disculpe favor. de verdad. No, Pero incluso un país productor, exportador de alimentos, de carne, de leguminosas, de verduras, de frutas. ¿Cómo es posible? Los videos que me han mandado, los links que me han mandado de gente reciente, cuando uno ve hace 2 semanas, hace 3 semanas, la gente esperando que llegue el camión de la basura para fajarse entre ellos, es increíble. ¿Cómo va a ser eso en la Argentina? Que en Cuba, que es una isla angosta, larga, en medio del Caribe, asediada hace más de 60 años, con unas tierras que no tienen la calidad que debe tener, que pueden aprovecharse, pero bueno, qué sé yo, pasen esas cosas que no puede, pero Argentina, ¿cómo es posible? ¿Cómo se explica eso? Bueno, se explica cuando tú tienes un gobierno que está dirigido por un personaje alucinado, con un fundamentalista de mercado, con un hombre que ha dicho que cree que la misión que él tiene que cumplir es destruir el Estado por dentro, ¿verdad? Porque en la medida en que hay Estado no se puede lograr una sociedad libre, ¿verdad? No se puede lograr una sociedad libre y que por lo tanto lo que hay que hacer es desmontar todas las regulaciones e intervenciones estatales que garantizaban ciertas condiciones de vida a la población. Bueno, cuando tú dejas la economía así, ¿no es cierto? Y además te peleas con tus principales compradores, porque fíjate que ha insultado a Lula, que es el socio número 1 comercial de la Argentina, a Xi Jinping, que es el socio número 2, ¿no es cierto? Después ha tenido que ir a la China, ya mandaron a varios y ahora va a tener que ir él, y te digo que va a tener que poco menos que ponerse de rodillas ante Xi Jinping, porque si Xi Jinping le dice, mira hermano, págame lo que me debes ya, o te hago una demanda, todo esto es un castillo de naipes que se desmorona. O le paralizo el comercio. Claro, ahora, la Argentina, te digo, por eso estamos realmente muy, muy mal, y estamos muy mal también políticamente, porque Milei es producto del fracaso de la experiencia
del Frente de Todos, o sea, el fracaso de la alianza entre el kirchnerismo y los sectores del progresismo, que fueron excesivamente blandos, excesivamente tibios, no hicieron las reformas que tenían que hacer, no combatieron la inflación como tendría que haberse combatido, tampoco la está combatiendo Milei, porque Milei, por ejemplo, se enorgullece de tener una inflación de 2,5% por mes. Por mes. Sí, sí. Cuando tú miras en la región, en otros países, por ejemplo Uruguay, la inflación mensual del Uruguay es 0,3. Acá tenemos 2,3, 2,4, o sea, tenemos 7 veces más que la de Uruguay, y él está muy convencido. Cuenta con todos los medios de comunicación de masas, prácticamente, salvo unas pocas excepciones. Cuenta con el apoyo del gran capital, los grupos económicos están absolutamente cuadrados con Milei, lo van a acompañar y sostener a todo precio. La manipulación a través de las redes sociales es muy, muy grande, ¿no es cierto? Y eso evidentemente le ha dado un cierto apoyo, un cierto respaldo a Milei. La historia de la inflación, de la pandemia, después de la gran sequía del año 2021, todo eso evidentemente ha calado hondo, y sobre todo el triunfo de las ideas neoliberales, el triunfo de la antipolítica, la idea de que la acción colectiva es mala, la idea de que los sindicatos son corruptos, los partidos políticos son un nido de ladrones, toda esa prédica infame que la derecha ha venido haciendo en la Argentina desde la década de los 90, finalmente ha logrado calar hondo cuando se combinó con esas tasas insoportables de inflación que estuvimos soportando durante más de 2 o 3 años, y eso le ha dado a Milei una base social muy fuerte. Vamos a ver cómo le va en estos próximos meses del año, pero fíjate que hay un dato muy significativo: se cumplieron 23 años de las grandes jornadas populares de lucha del 19 y 20 de diciembre del 2001, y no hubo una gran rememoración popular. Quiere decir que el trabajo de penetración ideológica que esta gente está haciendo es muy fuerte y es muy efectivo, y entonces tenemos una elección legislativa en octubre de este próximo año, y va a haber que hacer todo lo posible para evitar de que este hombre tenga una buena representación parlamentaria. Pero si enfrente de Milei lo que encuentras es una bolsa de gatos que se pelean entre sí y que lo único que hacen es pelearse entre sí, bueno, va a ser muy difícil que podamos ponerle el cascabel al gato, como se dice, ¿no? Al leoncito o al gato que tenemos como gobernante ahora. Ojalá y fuera un gato de los que hace así, ¿no? Sí, bien. Profe, otra cosa, aprovechando su estancia por acá. África. Estamos viendo una África, porque nadie niega que estemos en una guerra mundial. En una guerra, lo que no es la guerra convencional que tenemos, ya viene por la 4ª, la 5ª generación en esta guerra híbrida difusa, que de hecho Milei es parte de eso, cuando se logra naturalizar la irracionalidad, cuando se logra naturalizar, hacer normal lo irracional, surgen todos estos fenómenos. Y entonces estamos viendo una África donde en el Sahel, que es una de las zonas más empobrecidas dentro de ese continente, hay por lo menos 3 pueblos que han, el de Níger, Burkina Faso y no recuerdo, y Mali, exactamente, donde vimos hace unos meses, tiempo atrás, los franceses abandonando, y al modo ese tan egoísta, destruyendo las camionetas y destruyendo todos los medios que tenían ahí para no dejarle nada a los malienses, ¿no? Y vemos a la cara de Ibrahim Traoré como al menos está tomando un rumbo que no es el ya acostumbrado. Eso ya denota un debilitamiento de estos bloques, ¿no? No, claramente. En África, están ocurriendo fenómenos muy significativos en ese sentido, ¿no es cierto? Que hablan un poco lo que decíamos antes sobre
sobre la decreciente gravitación de países como Gran Bretaña o Francia en el antiguo mundo colonial. Lo que le pasó incluso ahora hace poco, este fin de semana, creo que fue el viernes o el sábado, que Macron visitó esta isla, que no me acuerdo el nombre ahora, que fue arrasada por un tremendo huracán, ahí muy cerquita de Madagascar, ¿verdad? Bueno, y fue allá a visitarlos Macron y quiso ponerse a hablar con la gente. Bueno, la gente casi lo quería linchar. Tremendo, ¿no es cierto? O sea, el repudio tuvo que irse de mala manera. O sea, África, evidentemente que ha sido un continente al cual Occidente solo miró para explotarlo, para saquearlo, para hacerlo víctima de su pillaje. Y esto explica la razón por la cual, ¿verdad? Por ejemplo, países como China y como Rusia tienen tanto ascendiente en África. Fíjate que en la reunión que hubo a principios de este año entre Putin y los gobernantes africanos, que fueron invitados a una reunión, creo que fue en San Petersburgo la reunión. La reunión empezó así, fueron prácticamente todos los jefes de Estado de África, creo que no faltó ninguno. Y entonces Putin dice, bueno, miren, para entendernos, vamos a responderme a la siguiente pregunta, que se ponga de pie o levante la mano el de ustedes que representa un país que alguna vez fue dominio colonial de Rusia, ¿verdad? Y por supuesto, nadie se levantó, ninguno. Entonces, bueno, entonces nos vamos a entender. Ustedes no fueron colonizados por Rusia, Rusia no tiene una tradición colonial, Rusia lo que quiere establecer un pacto de igualdad, de soberanía compartida con todos ustedes, y la verdad que el impacto que tuvo esa reunión fue muy grande. Y fíjate que yo había de alguna manera entrevisto esto en esa reunión del cual te hablé, que se hizo en Moscú en febrero, porque ahí apareció un africano, un señor mayor ya, diciendo que él quería decir algo que era muy importante, la gran deuda de África con Rusia. Y todos nos quedamos a decir, a ver, ¿cuál es la deuda? Y dice, bueno, miren. La formación. Claro, yo llegué ¿te acuerdas tú? Bueno, dice, llegué descalzo, llegué con $9, llegué con nada, me recibieron, me alojaron, me alimentaron, me dieron estudio, me convertí en un médico, y esa es la historia de casi 2 millones de africanos que vinimos a la Unión Soviética y que la Unión Soviética nos convirtió en otras clases de personas. Entonces, digo, esto es algo que está pesando hoy mucho en esa constelación de poder mundial en donde Rusia ha recuperado una voz que suena muy fuerte, no solamente en África, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Que incluso hoy tiene una voz descolonizadora. Hoy que está Rusia en África y tiene una voz descolonizadora. El problema es, profe, si vamos a un mapa, estimado doctor Atilio, profe, no sé ya ni cómo decirle, si vamos a un mapa y vemos a Rusia con 11 usos horarios, ¿no? Que donde nunca se pone el sol en un solo país, ¿no? Estamos observando que su principal problema es la demografía. Es que en ese inmenso país que es del tamaño de todo Sudamérica, incluyendo a Paraguay, pudiera ser, ¿no? Fíjese la magnitud. Ya de hecho Brasil es un país inmenso, es un gran coloso geográfico, y no solo geográfico. Y más del doble de Brasil. Exactamente, más del doble de Brasil, donde incluso geográficamente, miren las implicaciones que tiene esto. Reykjavik, ya no diremos Portugal o incluso Londres, queda más cerca de Moscú que Vladivostok, que es una de las ciudades importantes. Es increíble, ¿no? La dimensión que tiene ese país. Entonces dice que van a tomar Europa, que es una península de Asia, es una península de Eurasia, vamos a decir. Por favor, hay que dejar de ver ese mapa eurocentrista, ver un poco cómo se ha movido hacia la región Asia-Pacífico. Déjame decir, agregar lo que tú dices,
porque cuando tú miras los números estadísticos sobre la densidad de población por kilómetro cuadrado, Rusia tiene una de las más bajas densidades de población. Tiene 2 personas por kilómetro cuadrado. 2 por kilómetro cuadrado. Argentina, que es un país que tiene muy baja densidad, tiene 8 personas por kilómetro cuadrado. Para que tengas una idea, o sea, Rusia es un país que está desierto, por eso tienen una política ellos de fomento de la natalidad muy marcada, porque necesitan poblar a Rusia. Hay que poner eso en contexto, que incluso Argentina en su extensión, para que tengan una idea mínima, y búsquenlo en un mapa, vaya, es que hasta en Wikipedia está, usted coge el Reino Unido, Portugal, España, Francia, Alemania, Suiza, los Benelux completos, Dinamarca, llega a Rumanía, Austria, todo eso todavía no abarca la extensión de Argentina. Fíjese, claro, en la Italia, de lo que estamos hablando, inclusive, y tiene 8 por kilómetro cuadrado, y Rusia tiene 2, apenas 2. Por eso, digamos, pero bueno, Estados Unidos logró infundir el temor pánico a Rusia, los ha convencido de que Rusia quiere invadir Europa, que quiere, no sé, realmente es lamentable lo que ha pasado, pero esto nos ha llevado a esta situación de guerra que desgraciadamente puede tener un final monstruoso, ¿no? Porque se habla ya con una tremenda ligereza de la Tercera Guerra Mundial, y si llegara a haber una Tercera Guerra Mundial, como dijo Einstein, la cuarta se libraría con palos de piedra, porque volveríamos a la edad de piedra. Así que, bueno, Giro, querido, llevamos casi una hora ya. Llevamos una hora, profe, le quería decir precisamente eso, le quería agradecer a Mercedes, vamos a agradecerle, a saludarle, que nos ha puesto ahí una contribución. Muchas gracias, Mercedes, sé que es un sacrificio para ti, gracias a lo que hemos estado, profe, llevamos una hora, no quiero abusar de su tiempo ni tampoco de los seguidores. Por mí yo estuviera conversando, como cuando voy a casa de mi amigo Capote, llego a las 8 de la mañana y me cogen las 10 de la noche y no terminamos, ¿no? Raúl Antonio Capote. Mándale un saludo a Raúl. Sí, cómo no. Bueno, yo de todas maneras te quería decir, yo voy a estar en Cuba ahora para el encuentro marciano. Sí. El 28 de enero voy a estar unos días en Cuba, así que eventualmente ahí podemos... Voy a estar ahí y nos conoceremos personalmente, porque en el coloquio de Patria no me dio tiempo llegar a conocerlo por el trabajo, no pude, estaba fuera de provincia y llegué. No te preocupes. Pero bueno, nos vemos ahí, profe. Entonces le voy a dejar para que despida un momento rápido, y muchas gracias por estar por acá. No, ¿Qué ve, perdón, para despedir ya con esto, qué ve en el futuro a corto o mediano plazo con esta cuestión de la multipolaridad? Para terminar. Lo que veo es la perspectiva de un mundo más equilibrado. Martí hablaba del equilibrio del mundo, ¿verdad? Perdón, profe, perdón. En ese mundo donde cada imperio que cae como ese gran pulpo pataleando, por decirlo, ¿no? Sí, claro. Es muy violenta la caída, o sea, tenemos que tener eso en cuenta. No se retiran pacíficamente. Me preocupa la solidaridad internacional. Cuba necesita la solidaridad internacional, y yo veo que todavía hay algunos países de América Latina que podrían hacer un esfuerzo más grande para facilitarle las condiciones de vida a Cuba. Pero bueno, esto es un tema sobre el cual pienso escribir un poquito más adelante. Yo confío plenamente en el pueblo cubano, que va a resistir esta nueva embestida, y confío también en la solidaridad internacional, no de Occidente, no de los países títeres que tiene Estados Unidos en Europa, pero sí de ese nuevo mundo emergente, del mundo multipolar, del BRICS Plus, de todos los países y naciones que luchan contra la dominación imperialista en África, en Asia y por supuesto también en América Latina, y estoy seguro de que vamos a lograr, como tantas otras veces, desbaratar estos planes injerencistas, desestabilizadores y violentos del gobierno de Estados Unidos. Así que nada más que eso,
Un gran abrazo a todos mis amigas y amigos de Cuba, los quiero mucho, los voy a ver en poco más de un mes y bueno, hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, profe. Patria o muerte, venceremos. Y aquí no se rinde nadie. Carajo, voy a decir, por no decir la palabra que lleva. Mire, aquí le están dando las gracias, profe. No se retire sin antes ver esto. Saludos a Lauren Finales, gracias, Lauren. a AKMB, que es de las personas que vigilan ese chat fabuloso, que se está portando muy bien, muy respetuoso, porque siempre tenemos eso que nos una el respeto, más allá de cómo pensemos en nuestra gran diversidad. Que dice qué buen programa. Y Kermi desde la Europa asediada por donde quiera, y no precisamente por lo que le intentan hacer querer. A Tilio Borón, gracias por la clase, de verdad, muchas gracias, profe. Yo no puedo expresarle, cómo decir, más allá de lo que usted mismo está leyendo por acá. Quedaron preguntas en el tintero que no venía a colación, les pido perdón, pero en otro momento, profe, más adelante ya veremos y lo tendremos por acá tratando algún otro tema. Agradecerle esa disposición y esta asistencia a este humilde balcón de La Habana a explicarle a nuestros seguidores con esa gran elocuencia suya. Les recomiendo este libro, por favor, búsquenlo para que entiendan muchas cosas. El hechicero de la tribu. Y ya que está recomendando libros, te cuento que cuando vaya a Cuba se va a presentar la edición de este libro, la edición cubana de A Contramano. Vale. A Contramano es mi biografía escrita por Alexia Masolder. Es un texto bastante extenso, que es una especie de historia. Yo cuento la historia que yo viví de América Latina, la que viví en mis exilios, mi exilio en Chile, mi exilio en México, mis tiempos de vida en Chile, en Estados Unidos, en Inglaterra, en fin. Está todo contado acá y en donde, bueno, vuelco muchas de las cosas que he aprendido en conversaciones con gente tan extraordinarias como Fidel, como Chávez, ¿verdad? Así que el libro va a salir en Cuba y se presenta probablemente en esa última semana de enero, creo que en Casa de las Américas. No se lo pierdan, lo van a disfrutar mucho. Los veo en enero por allá. Un gran abrazo. Aquí, en este mismo ejemplar de este y de ese, va su dedicatoria personalizada. Esa es la deuda. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Muy bien. Adiós a todas y todos. Chao, chao. Hasta luego, profe. Me dedico ahora, bueno, ya, mire aquí, el profe me recordó a Eliseo Diego. Hemos contado con la maravillosa, exquisita presencia de non plus ultra del análisis, en este caso, perdone usted, profe, perdone, pero nuestro nivel, por favor, está hablando usted con un chofer, un humilde taxista de este pueblo, de la Gacela que mueve, que han pasado por aquí. Lo has hecho muy bien. Chao, un abrazo. Chao, un abrazo, profe. Muchas gracias por estar por acá.